Bien, vamos os voy a hablar del último capítulo de esta asignatura, Instalaciones Industriales y Comerciales 2, que es la seguridad y salud en las obras de construcción. Bien, esto llevará consigo, pues, el que aprendamos a hacer un estudio de seguridad y salud, que es un estudio con entidad propia, parejo fundamentalmente a los estudios de impacto ambiental dentro de un proyecto técnico de ingeniería normalmente. Eh, Empezamos hablando de legislación y hay dos leyes y decretos importantes en este tema. Uno es, como estáis viendo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el otro será, que vamos a hablar a continuación, del Real Decreto 1627/97 de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde arranca todo esto, realmente contempla que el deber de protección lo tiene característicamente el empresario. Y el empresario naturalmente lo deja en manos de el promotor de la obra o servicio, que a su vez puede delegar normalmente en entidades o servicios, entidades especialistas en prevención de riesgos laborales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la primera ley que vamos a hablar, dice normalmente lo siguiente. Los trabajadores tienen derecho, por supuesto, a una protección eficaz de seguridad y salud. Tanto los trabajadores de la empresa privada como de los de la empresa pública. En ese caso, o en estos casos, el deber de, frente a un derecho de protección, el deber de protección lo tiene o el empresario, como hemos visto anteriormente, que puede descargarla en un promotor, o la propia administración. Por tanto, el deber de protección del empresario comprende o deberá garantizar pues la seguridad y salud del trabajador, naturalmente, en su aspecto o en aspectos relacionados con el trabajo. Por supuesto, el empresario debe cumplir todas las obligaciones que marca la prevención de riesgos laborales. Y también, como hemos dicho, las atribuciones y funciones puede compartirlas o puede complementarlas con el concierto con entidades, servicios o entidades especializadas en prevención. Desde luego, lo que no puede caer es no encima del trabajador, no puede recaer en manos del trabajador en este caso. Bien, los principios de acción preventiva que marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales son los siguientes. Como punto uno, pues dice que lo normal es evitar los riesgos, evaluar los riesgos que se puedan evitar, los que no se puedan evitar debe evaluarse, deben combatirse los riesgos en su origen, no una vez producido, una vez que dejamos que el riesgo pueda ocurrir, entonces poner medidas correctoras, no debe combatirse su origen. Por supuesto, adaptar el trabajo a la persona, no la persona al trabajo, evitando, por supuesto, trabajos monótonos y aburridos. Compensar en la evolución técnica. Si un puesto, digamos, con la evolución técnica deja de, no tiene tanto riesgo, pues adoptemos la evolución técnica. Sustituir lo peligroso por aquello que no entrañe ningún peligro. Y sobre todo planificar, como hemos visto todo, con planificar la calidad, pues planificar la prevención, digamos, antes de que ocurra cualquier accidente. El segundo punto, perdón, me dejaba otras dos, dar debida instrucción a los trabajadores y adoptar las medidas que antepongan la protección, esto lo vamos a decir durante toda la asignatura, la protección colectiva a la individual. Es preferible una protección colectiva a una individual que es mucho más penosa y produce, pues, en muchos casos ocurre que puede provocar pues un trabajo más importante, un equipo de protección individual, como veremos. Bien, la segunda de las que estábamos hablando es que el empresario tomará en consideración pues, las capacidades de los propios trabajadores en materia de salud, adaptar, hemos dicho, el puesto de trabajo, adaptar el trabajo al trabajador y no al revés. Es decir, el empresario debe tomar en consideración las capacidades del propio profesional o de los profesionales, capacidades profesionales de los trabajadores, digamos, en el momento de encomendarle una tarea.
solo los trabajadores, o debe garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido la debida formación suficiente puedan acceder a su puesto de trabajo sin perjuicio grave. Hay que tener en cuenta pues las distracciones en el puesto de trabajo, las imprudencias y no dejar este tema al albur de una distracción o una imprudencia, el peligro, sino que hay que preverlas, naturalmente. Se pueden concertar operaciones de seguro, naturalmente, para previsión de estos riesgos que se puedan producir y que es imposible a veces prever. Bien, frente a todo esto, pues hay una serie de actividades de prevención. Actividades de prevención que las vamos a ver más adelante cuando hablemos pues, de los coordinadores de seguridad y salud. La obra hay que mantenerla en buen estado, de orden y limpieza. Se debe escoger con buena elección los emplazamientos de los puestos de trabajo y las áreas de trabajo. Hay que tener en cuenta la manipulación de los distintos materiales y medios auxiliares, naturalmente. Hay que estar manteniendo constantemente los sistemas y dispositivos, es decir, de forma que estén en buen estado las instalaciones y dispositivos y fruto de mantenerse un control periódico. Hay que delimitar las zonas de almacenamiento, sobre todo cuando hay depósitos de sustancias peligrosas y materiales. La recogida, hay que prever la recogida de los materiales peligrosos, el almacenamiento o la evacuación de residuos o escombros, sobre todo si también son peligrosos. La adaptación en función de la evolución de la obra a los puestos de trabajo, habrá que dedicar a esa adaptación en función de cómo evoluciona la obra con el tiempo, pues las características de los puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta la cooperación para todo esto entre los contratistas y subcontratistas y trabajadores autónomos. No puede terminar un contratista y dejar sustancias peligrosas, vertidos, etcétera, en la obra, para que luego llegue otro contratista que tenga problemas o trabajadores de otros contratistas que pueda tener problemas y falta de seguridad. Hay que tener en cuenta también pues, las interacciones o incompatibilidades que pudiera haber con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se desarrolle en la obra. Bien, visto un poco cuáles son las características de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vamos a entrar en el Real Decreto 1627 de 24 de octubre, un decreto que como vemos es ya antiguo, no ha cambiado, evidentemente, no ha cambiado porque estuvo desde el principio bien hecho y sus principios se han ido guardando, digamos, a la hora de... Eh, pues, de prever la seguridad y salud de los trabajadores. Establece disposiciones mínimas de salud y seguridad y salud en obras de construcción. Las consideraciones son tales que decir que su articulado es plenamente obligatorio y las disposiciones son mínimas, podrían darse más importantes la prevención correspondiente. El objeto de él es proteger la seguridad y salud de los trabajadores en obras de construcción e ingeniería civil, en sus dos aspectos, es decir, en el aspecto del proceso constructivo y en las obras de reparación, conservación y mantenimiento. El ámbito, pues el ámbito se refiere a todas las obras de construcción e ingeniería, sean públicas o privadas, cualquiera que sea su envergadura o tiempo de ejecución, etc. Vamos a hablar un poco ahora de los sujetos implicados y así veremos lo que establece el decreto. En principio, ¿quién es el promotor? Pues ya hemos hablado de él. Cualquier persona física o jurídica, naturalmente, que realiza una obra. ¿Cuáles son las obligaciones fundamentales del promotor en relación con la obra? Pues las obligaciones fundamentales son, por un lado, avisar previamente a la autoridad laboral de que se va a ejecutar la obra. Segundo, comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral, incluyendo pues, pensar en el plan de seguridad y salud y nombramiento del coordinador de seguridad, que puede ser, según la LOE, pues arquitecto técnico, ingeniero técnico, dependiendo de las características de la obra. Este coordinador se puede hacer en dos aspectos. En fase de proyecto, si hay más de un técnico que redacta el proyecto, y en fase de ejecución, siempre y cuando haya más de una empresa. Entonces, caso contrario, debe designar un técnico competente para elaborar el estudio de seguridad y salud si no hubiese coordinador en fase de proyecto.
Entonces, bueno, pues en ese caso será, si lo hubiera, ya que si lo hubiera, será el técnico nombrado coordinador el que está obligado a elaborar el estudio. Si no lo hubiera, será el propio proyectista, como veremos adelante, quien elaborará ese estudio de seguridad y salud. En ese caso, y será pues el coordinador de seguridad y salud. Hemos dicho que habrá coordinador de seguridad y salud cuando haya más de un técnico en la redacción del proyecto y también habrá coordinador de seguridad y salud siempre que haya más de una empresa. Y más de una empresa es fácil que lo haya, es decir, es muy difícil encontrar una obra que no haya más de una empresa, porque consideramos que hay más de una empresa siempre y cuando haya contratistas y subcontratistas, contratistas y algún trabajador autónomo o varios trabajadores, que haya varios trabajadores autónomos, que haya entidades locales, ayuntamientos, contratistas, etcétera, y otras análogas. Lo que es muy difícil encontrar pues una obra que no tenga o sea, que no tenga más de un contratista o trabajador en ese caso. Entonces, pues hay que hacer un estudio de seguridad y salud. Más sujetos implicados, pues el proyectista. El proyectista es el autor del proyecto, el encargado por el promotor en realizar el proyecto. Las obligaciones del proyectista, pues es un nuevo sujeto obligado a los aspectos de prevención, naturalmente, y sujeto a la normativa que estamos viendo en esta materia. Y los principios generales de prevención deben ser considerados por el proyectista cuando solo exista un solo proyectista. Cuando exista más de uno, por tanto, habrá coordinador de seguridad y salud en el proyecto y será el coordinador de seguridad y salud en el proyecto el que se encargue de hacer o suscribir el plan, el estudio de seguridad y salud. Si no lo es el propio proyectista, que además será el encargado de establecer los principios de prevención dentro del propio proyecto. Y el coordinador en fase de proyecto, pues ya hemos hablado mucho de él. Es el que establece o coordina la aplicación de los principios preventivos cuando haya más de un proyectista, en ese caso, y coordinará, pues eso, que se introduzcan los principios de prevención, aunque realmente el estudio de seguridad y salud será redactado por el propio coordinador en fase de proyecto del proyecto en sí. El coordinador de fases de ejecución pues aparece cuando hay más de una empresa ejecutando la obra y cuáles son los aspectos que tiene que tener en cuenta, pues los mismos que hablamos realmente de los objetivos de la ley de prevención o las actividades de prevención. Mantenimiento de la obra con orden y limpieza, elegir el buen emplazamiento de los puestos de trabajo o áreas de trabajo, manipulación, tener en cuenta la manipulación de los distintos materiales y medios auxiliares, el control de las instalaciones que estén en buen estado de conservación para ejecución de la obra, acondicionamiento de las zonas de almacenamiento, sobre todo cuando hay sustancias peligrosas, recogida de materias peligrosas, eliminación de residuos de la obra, cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, tener en cuenta la interacción con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca de ella. Además, el coordinador en fase de ejecución, ¿qué otras actividades tiene? Pues tiene, aprobar si procede, el plan, hablaremos ahora del plan de seguridad y salud, que mientras que el estudio lo hace el coordinador de seguridad y salud, el estudio, perdón, o el proyectista, o el coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto, el plan de seguridad lo realiza el contratista. Y entonces, pues tiene que ser aprobado por el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. Aprueba si procede, por tanto, el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista en ese caso. Organiza la coordinación de las actividades empresariales, naturalmente, organiza el todo la obra en sí para que nadie que no sea personas autorizadas puedan acceder a obra. Y custodia el libro de incidencias que hablaremos de él también. Cualquier anotación que haga en materia de seguridad y salud, por supuesto, en el plazo de 24 horas debe aumentarla o debe remitirla a la autoridad laboral, naturalmente, y notificar también las anotaciones que se hagan en el libro pues al contratista y a los representantes de los trabajadores. Además, advierte al contratista de los incumplimientos que se produzcan en la medida de seguridad y salud,
haciendo constancia de ello en el libro de incidencia, y ordenar incluso la paralización de la obra y la totalidad de la obra en situación que conlleve pues, riesgos graves e inminentes frente a la salud de los trabajadores y fuese necesario abandonar inmediatamente la obra. En este caso, pues yo he visto muchos coordinadores de seguridad de salud que han cerrado la obra, lo he visto, y existen casos, y existen obras cuando hay mucho peligro en que se produzcan pues daños contra la salud del trabajador. Ojo que el coordinador también tiene mucha responsabilidad. Todo esto que hemos hablado es responsabilidad del coordinador. Yo no he visto los técnicos es más difícil en el plano penal que vayan o que tengan problemas, digamos, por ejemplo, mala ejecución o mala praxis de ejecución de una obra. Más bien tendrá aspectos administrativos. Pero sí que he visto a coordinadores de seguridad y salud que han terminado en la cárcel por no llevar la seguridad hasta estos extremos que estamos hablando de paralizar los trabajos cuando exista un grave riesgo para los trabajadores. Bien, nos faltan algunos más que vamos a ir hablando. Y la dirección facultativa, pues es el técnico o técnicos encargados por el promotor de dirigir y controlar la obra. En aquellos casos muy frecuentes que no exista coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, será el que lleve los aspectos, o la dirección facultativa será la que lleve los aspectos de seguridad y quien asuma las funciones del coordinador de seguridad y salud en ejecución. Bien, y llegamos ya a un primer aspecto, que es el estudio de seguridad y salud. ¿Qué es el estudio de seguridad y salud? Documento realizado por el proyectista o el coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto, en donde se planifica la actividad preventiva y que forma parte del proyecto como un estudio con entidad propia, como hemos hablado, recogiendo las medidas preventivas adecuadas. ¿Cuándo hay obligatoriedad de hacer un estudio de seguridad y salud? Cuando se cumpla alguna de estas condiciones. Alguna, ¿eh? Basta con que se cumpla una para que sea necesario hacer un estudio de seguridad y salud. Que el presupuesto de la obra o de ejecución por contrato de la obra sea superior a 450.000 euros. Unos 75 millones, decía la ley antigua, que es de la fecha en que todavía existían las pesetas. La duración estimada sea superior a 30 días laborales y además se empleen más de 20 trabajadores simultáneamente. Es decir, que es necesaria una segunda condición que sea de más de 30 días laborables su plazo de ejecución y haya más de 20 trabajadores. El volumen de mano de obra de una persona en días de trabajo sea superior a 500 euros día, euros año. Es decir, el volumen de mano de obra de cualquier trabajador sea superior a 500 en ese caso. He dicho euros, no, 500 días al año. En obras de túneles y galerías y conducciones subterráneas será necesario. Es decir, que son 4 condiciones que deben cumplirse, que son las de dinero, es decir, 450 euros, los días, 30 días o más de 20 trabajadores simultáneamente, 500, el volumen de la mano de obra, y los túneles y galerías subterráneas o aéreas, será necesario también que haya estudios sobre eso. Si no, antes que nada, el estudio de seguridad de salud consta de una memoria donde se describe la obra, el plan de ejecución, la identificación de riesgos, los riesgos evitables, la protección y señalización, etc. Hablaremos ahora largo y tendido sobre la memoria del estudio de seguridad de salud. Luego están los planos donde se recogen las medidas preventivas adoptadas que sea importante pasarlas a un plano. El pliego de condiciones con especificaciones de las características técnicas de los elementos intervinientes, preparación, características legales a cumplir por la maquinaria, útiles herramientas a emplear, etc. Y las mediciones donde se mide lo que haya que medir, las diferentes partidas que conforman el plan de seguridad, el estudio de seguridad y salud. Y por último, el presupuesto, un presupuesto que encierra el estudio de seguridad y salud para que se apliquen las medidas preventivas adecuadas. No se cumplen ninguna de las 4 condiciones, cualquiera de las 4 que se cumpla ya determinará el estudio de seguridad y salud, hay que adaptar un estudio de seguridad y salud. Si no, pues hay que hacer un estudio básico de seguridad y salud, que evidentemente pues, es un estudio con muchas menos prescripciones.
El contenido pues se debe redactar ya solo una memoria con los aspectos preventivos, no siendo necesario pues los planos, las mediciones o los presupuestos, incluso el pliego de condiciones. Normalmente pues, debe comprender normas de seguridad y salud aplicables a la obra, identificación de los riesgos, relación precisa de los riesgos que no, se han podido, que no son evitables, relación de esos riesgos que no son evitables, así como las medidas preventivas y protección técnicas que hay, y las previsiones e informaciones útiles que en su día deben ser tenidas en cuenta a la hora de ejecutar la obra. Es decir, un estudio con menos pretensiones que el estudio de seguridad y salud son las del estudio básico de seguridad y salud. ¿Qué es el plan de seguridad y salud? Bueno, pues el técnico puede hacer un estudio diciendo que se aplican determinadas técnicas, determinados servicios, determinados aspectos, determinados equipos. El contratista pues, puede transformar esa medida preventiva pues, en otra medida preventiva que tenga las mismas prestaciones que las marcadas por el estudio, pero en ese caso son distintas porque tiene otros medios el contratista. En ese caso hace o redacta el plan de seguridad y salud, que es aplicar el estudio naturalmente con los instrumentos y con los aspectos y los equipos que tenga el contratista hace un plan de seguridad y salud. La aprobación del plan de seguridad y salud es por parte del coordinador en fase de ejecución del proyecto. El plan de seguridad y salud no debe ser redactado por el coordinador en fase, ni el coordinador en fase de proyecto o ejecución, no debe ser el mismo técnico que sea el coordinador en fase de proyecto de ejecución que el técnico que elabora el plan de seguridad y salud, que teóricamente debe ser hecho por el propio contratista. El libro de incidencias. Hablamos del libro de incidencias. ¿Qué es el libro de incidencias? Pues un libro que será facilitado o bien por el colegio profesional del que procede el técnico que es el coordinador, o bien de la propia administración puede dar el libro de seguridad y salud, o el libro de incidencias, perdón, y será, pues en todo caso, pues ya digo, la entidad que apruebe el plan de seguridad, al final, a quien se entregue el plan de seguridad o el estudio de seguridad y salud. Fundamentalmente el técnico que haya aprobado el plan de seguridad. ¿Tendrán acceso a él quiénes? Pues la dirección facultativa, los contratistas y subcontratistas, los responsables de prevención, los representantes de los trabajadores, los técnicos de organismos competentes en materia de prevención. Esto es un esquema, como estamos viendo, de cómo se lleva a cabo la prevención. Empezamos por el promotor. ¿Quién es el promotor? Pues es la persona que nombra el coordinador de seguridad y salud en materia de proyectos y también lo nombra en fase de ejecución. Entonces, nombrado el coordinador de proyectos, porque haya más de un proyectista, naturalmente, pues, ¿qué es lo que hace el coordinador en el fase de proyectos? Pues el estudio de seguridad y salud, naturalmente, o el estudio básico de seguridad y salud. Es decir, si hay un coordinador en fase de proyectos, pues es el que se encarga, naturalmente, de hacer el estudio básico de seguridad y salud. Se nombra a su vez el coordinador para la obra, de ejecución de la obra, que puede ser el mismo o no ser el mismo. Ese coordinador en fase de ejecución, ¿qué hace? Pues el contratista hemos dicho que le presenta el plan de seguridad y salud. Y entonces, ¿qué hace el propio coordinador? Pues el coordinador lo informa y aprueba el plan, naturalmente, y adquiere o se le da el libro de incidencias, que ya hemos dicho que es el colegio profesional o la administración. Y a continuación, en la obra, ¿qué ocurre? Pues si hay un defecto, se anota en obra, en el libro, perdón, se anota en el libro. Si hay un efecto, se anota en el libro y se le envía a la autoridad laboral. Si no hay efectos, pues la obra, si no hay defectos, pues la obra estará sin incidencia. Entonces, en este diagrama, pues se puede ver quiénes intervienen, cómo intervienen cada una y qué aspectos toca en cada caso el promotor, el contratista, el coordinador y qué se hace en obra. El visado del proyecto, pues el visado del proyecto, el colegio será el encargado fundamentalmente de controlar en principio, o debe tener un requisito necesario, que el proyecto tenga un estudio de seguridad y salud. Bien, ahora vamos a entrar un poco pues, en el tema riesgos y luego vamos a entrar un poco en eh, se, cómo se redacta un estudio de seguridad y salud o un estudio básico de seguridad y salud.
Bueno, ¿cómo se evalúan los riesgos? Bueno, pues los riesgos se evalúan de tal forma que se identifica, lo primero que hay que hacer es identificarlo. Una vez identificados pueden ser o riesgos evitables, en cuyo caso, bueno, pues se cierra razonablemente, se evita razonablemente, o riesgos no evitables, en cuyo caso hay que evaluarlo y una vez evaluado, naturalmente, se implica medidas preventivas. Esas medidas preventivas pues pueden ser colectivas o individuales. Es decir, la primera ya hemos dicho que es colectiva o medidas preventivas colectivas o medidas colectivas individuales. Es decir, que los riesgos hablamos de evitables y no evitables. El evitable razonablemente pues debe evitarse poniendo todas las medidas a la mano. Y en los no evitables, pues entonces hay que evaluarlos. Una vez evaluados, se imponen medidas preventivas o colectivas. Es decir, medidas preventivas colectivas o individuales. Esta es un poco la actuación en seguridad y salud. Es decir, primero pues se identifican riesgos en general y los no evitables pues son los que se evalúan y se le aplican medidas preventivas colectivas o medidas preventivas individuales. Y hay un tercer aspecto que no habíamos hablado de él, que sería señalizar. Bien, ¿qué son factores de riesgo? Estamos hablando de riesgos, vamos a hablar de riesgos claramente. Los factores de riesgo que son aquellos que provocan riesgos. Hay unos factores que provocan riesgos, por eso se llaman factores de riesgo. Y el riesgo, ¿qué es lo que provoca? Pues el riesgo provoca lo que llamamos un daño, en ese caso, ¿no? Ejemplos de este caso, pues tendríamos, si tenemos una tarima a la que hay que subir encima, ese es un factor de riesgo, la propia tarima. Si no hay tarima, no hay ningún riesgo, factor de riesgo. ¿El riesgo de la tarima cuál es? Pues la caída a distinto nivel o caídas de herramientas, etcétera, etcétera. Y puede provocar un daño, un esguince de tobillo al que se cae o caerle una herramienta encima al que está debajo de la tarima. ¿De acuerdo? Bien. Otro ejemplo, por ejemplo, la tensión eléctrica, pues es un factor de riesgo que puede provocar que la electrocución. ¿Y la electrocución qué daño origina? Pues normalmente, independientemente de la muerte, que es uno de los primeros, también están las quemaduras normalmente. Estos son factores de riesgo y el daño correspondiente. Vamos entonces a las partes de que consta el estudio de seguridad y salud. La memoria, primero, pues el objeto. Estamos dentro de la memoria, llamémosle memoria informativa o memoria. La primera de las memorias que le podemos llamar memoria informativa. Esa memoria informativa consta de un objeto, pues se dice qué es lo que se está haciendo, qué se pretende hacer, que se pretende hacer pues un estudio básico de seguridad y salud para proteger la salud de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y a continuación se dan datos de la obra, emplazamiento, donde se encuentra, el presupuesto de la obra, los antecedentes que hay, la climatología que se lleva a cabo, el centro asistencial más próximo, donde hay que llevar las personas que tengan algún accidente y cómo se lleva a cabo la circulación de personas. También, como veremos, se establece si lo que se está haciendo es un estudio de seguridad de salud o un estudio básico de seguridad de salud. Es decir, habrá que demostrar que o se cumple alguno de los supuestos que hemos visto, de los 4 supuestos que hemos visto antes, o no se cumple, en cuyo caso haremos un estudio básico. Y luego está la memoria descriptiva. La memoria descriptiva se trata de trabajar con cada uno de los riesgos que se producen en cada una de las fases de la obra. Y la fase de la obra, pues una construcción es una obra con muchas fases. En el movimiento de tierras, en la cimentación, en las instalaciones sanitarias, en las instalaciones provisionales de obra, máquinas y herramientas, instalaciones eléctricas, instalaciones de calefacción y aire acondicionado y alguna otra instalación. Bien, en cada una de esas instalaciones, pues se habla se van en esas instalaciones y comenzamos con ellas y esta es la secuencia un poco. Se describen los trabajos que hay que realizar y se establecen los riesgos más frecuentes. Se identifican los riesgos, evidentemente. Se imponen unas normas básicas de seguridad en sí y luego, para aquellos riesgos
inevitables, pues se establecen primero, como he dicho, las protecciones colectivas, ahí está al revés, protecciones colectivas y luego las protecciones individuales. Es decir, que vemos la obra en sí, describimos los trabajos, identificamos riesgos, establecemos las normas de seguridad que están en mano y las protecciones colectivas frente a, a las protecciones personales que le llamamos EPIs, equipos de protección individual. Y además pues se habla de medidas preventivas y primeros auxilios e incluso se habla de la formación. Además, el estudio de seguridad y salud consta de un pliego de condiciones donde se establecen las características de los materiales que vamos a utilizar para la acción preventiva, los equipos que vamos a utilizar para la acción preventiva, etcétera. Se hacen unos planos, evidentemente, donde queda plasmada cómo va a ser la acción preventiva y cómo la vamos a desarrollar. Y finalmente, pues se hace un presupuesto de los equipos de prevención que se utilizan durante la obra. Bien, aquí tenemos algún ejemplo de los planos. En este caso, pues se trata de unas carretillas dumper que se utilizan muchísimo en obra. Las características, pues no debe sobrepasarse la carga, debe tener unos topes cuando se trata de verter hormigón o otra sustancia, y las velocidades, pues deben cumplirse las velocidades que se marcan para las carretillas en este caso. Otro ejemplo de plano en donde se ven las acciones preventivas, donde se pone un tope a los volquetes o camión con volquete para evitar que el camión tenga algún tipo de problema. Ejemplos en todo caso de los planos. Bien, ahora vamos a ver un poco cómo se desglosa esta acción, esto que hemos hablado, que debe contener la memoria. Entonces, hemos hablado de que establecemos los equipos o identificamos los riesgos que provoca cada acción o cada maquinaria en sí. Por ejemplo, suponer que tengamos un vibrador. Un vibrador ya sabemos que se emplea para vibrar el cemento o el hormigón. Ya sabemos que el hormigón se echa en los encofrados de una obra y muchas veces pues hay que moverlo, vibrarlo para conseguir la homogeneidad de todos los componentes del hormigón, es decir, del agua, del cemento y de la grava o los áridos, ¿no? Entonces se vibra y así se consigue que se distribuya pues todos los componentes del hormigón homogéneamente. Entonces ese elemento que vibra puede provocar descargas eléctricas. Normalmente esa vibración pues hay que hacerla a veces en altura, cuando se está vibrando una viga o se está vibrando un pilar, y provoca salpicaduras. Esos serían los riesgos más frecuentes que tenemos con la acción de vibrar el hormigón, que es una acción que se produce pues en las estructuras. Vibramos estructuras, diríamos, en las estructuras o en organizar las estructuras tenemos los riesgos más frecuentes que tenemos son los que estamos viendo. Descarga eléctrica, caída de altura y salpicaduras. Establecemos unas normas básicas de seguridad. La operación de vibrados se hará de una posición estable casi siempre. Debe hacerse de una operación estable. Una norma básica de seguridad es que la hagamos sobre una actividad, sobre una posición estable. Para ello, pues se debe hacer una tarima o se debe algún medio que pues, nos permite no estar sobre el mismo hormigón vibrándolo. Bien, y si no tenemos protecciones colectivas, pasamos a las protecciones personales. ¿Cuáles son las protecciones personales? Pues utilizar el casco, pues si acaso cae grava al trabajador, botas de agua para estar sobre el hormigón, guantes dieléctricos para que no se produzca pues, una descarga eléctrica y gafas para evitar la salpicadura. Esto sería el hecho de vibrar el hormigón con vibrador, pues un poco como hemos hecho la evaluación de riesgos y los riesgos no evitables, como los tratamos. En el caso de utilizar una sierra circular para realizar una operación de corte, pues tenemos normas más frecuentes. Ya sabemos que la sierra circular es una de las herramientas que provoca pues, un mayor número de accidentes en los operarios. Cortes y amputaciones de extremidades superiores, descargas eléctricas, rotura del disco, proyección de partículas. Normas básicas de seguridad, pues el disco estará dotado de carcasa protectora, se controlará el estado de los dientes, la zona de trabajo estará limpia, se evitará la presencia de clavos al cortar y sobre todo pues las gafas. Es fundamental para evitar riesgos más frecuentes y normas básicas de seguridad en operaciones de sierras circulares.
Vamos a hablar de camión grúa, que es otra de las operaciones importantes también que se pueden realizar, sobre todo en altura, trabajos en altura. Un camión grúa que se utiliza o bien para trasladar o realizar una soldadura, por ejemplo, en altura, llevar a cabo un proceso de soldadura en altura o cambiar una lámpara, cambiar un equipo, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que lo hacemos en alumbrado público. Los riesgos más frecuentes, ¿cuáles pueden ser? Pues caídas de herramientas de la cesta. Normas básicas de seguridad que debemos imponer, pues los trabajos se realizarán por personal cualificado. En los desplazamientos y maniobras se prestará especial atención a las líneas eléctricas aéreas, no olvidando que la distancia de seguridad son 3 metros para baja tensión y 5 de alta tensión. ¿Cuántos trabajos en altura han quedado interrumpidos y provocado un accidente como consecuencia de tener una línea de alta tensión al lado y provocar, pues eso, el que se produzca una descarga? Por supuesto, antes de iniciar los trabajos debe asegurarse el buen funcionamiento de los elementos de seguridad de la grúa y comprobar que se ha hecho bien el mantenimiento y no hay problema. Esas serían las normas básicas de seguridad. Y luego tenemos las protecciones colectivas, que estamos poniendo las protecciones colectivas después de las personales. Las protecciones colectivas, ¿cuáles serían? Pues la delimitación de la zona de trabajo, naturalmente, o realizando el tráfico en la zona, por ejemplo, evitando pues, que exista un tráfico tremendo y que provoque problemas, y las protecciones personales, que serían casco homologado, los guantes de cuero, el mono de trabajo y las botas de goma. Bien, pues esto es cómo versa un estudio de seguridad y salud o un estudio básico de seguridad y salud. Es decir, que la primera pues sería una memoria en la cual describimos pues un poco dónde está la obra, cómo está, qué características tiene, etcétera, etcétera. Y la segunda parte pues llevamos esta técnica, ¿no? Esta técnica que hemos hablado de identificación de riesgos, los no evitables, evidentemente, pues entonces utilizaremos protecciones colectivas y protecciones individuales.